estamos haciendo es avivando el espíritu con el precioso don del Espíritu Santo, para que destelle sobre todos nosotros la fuerza y el poder que aviva el espíritu. Aviva, viva, viva, viva el espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Amén. buenos días a todos, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, buenas noches en cualquier parte de este universo, de este planeta, donde nos estén escuchando, porque a través de las redes sociales pues llegamos a muchos países, a muchas ciudades, nos han mandado muchos mensajes desde España, también de Argentina, nos ven en Centroamérica, a Bolivia también me han mandado algunos mensajes, los hermanos colombianos desde donde se encuentren, gracias por todo el apoyo. Y gracias a ti que nos estás viendo. Hoy el tema de hoy, Susi, será un tema lleno de esperanza, porque en este Aviva el Espíritu y en este Directo al Espíritu estamos enfocados en que tu alma y nuestro Dios sean uno solo, ¿verdad? Amén. Que tu espíritu se conecte a Dios y Dios entre en tu espíritu. Y hoy el tema de hoy, pues vamos a hablar del libro de Sapiensal de Job. De Job, claro. Y buenas tardes, buenos días a todos, dándoles una cordial bienvenida, y vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga con sus lenguas de fuego a este lugar, nos queme con su amor y seamos uno solo en hablando de la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven a este momento, en este tiempo, y ponnos las palabras en nuestro corazón y en nuestra boca, para que lleguen como esa espada de doble filo al corazón de nuestros radioescuchas, a su mente, a su alma. Y hoy que el Señor ponga en nuestras palabras la palabra que tú quieres escuchar, lo que tú quieres oír, lo que quieres que el Señor te hable a través de esta carta de Job. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A Mamita María también, y también vamos le decimos a nuestra Madre del Cielo. Donde estén, pongan sus manos así para bendecir a Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros, todos los que nos están escuchando, solamente por audio, a través de la radiola 26.com, a través de sus teléfonos inteligentes, a través de sus computadoras. Pues bueno, esto es Directo al Espíritu, esta tarde de enseñanza, esta tarde de los libros sapiensales, donde encontramos a un profeta, donde encontramos a un hombre lleno de esperanza en Dios. Pero hoy quiero tomar, antes de entrar en estos textos maravillosos acerca del dolor, acerca del sufrimiento, quiero narrarles en 2 minutitos. Este libro, específicamente de los libros sapiensales, es un libro donde los escritores del Antiguo Testamento se sentaron, porque era un tiempo muy difícil para los judíos. Era un tiempo donde todos estaban en el exilio, donde estaban en Babilonia y estaban en muchos lugares. Ellos sufrían mucho porque eran esclavos de estos países, en Siria y en todo alrededor. Entonces, los profetas o estos hombres llenos de esperanza y de fe, a través de la iluminación del Espíritu Santo, se sentaron y escribieron esta historia maravillosa, este cuentito de Job, donde hay un personaje donde el Señor quiere, así digamos, castigarlo. El Señor quiere descargar sobre él la palma de su mano. Pero aunque la historia de Job es sumamente difícil en el dolor, como la vamos descifrando y como la vamos a ir leyendo, al final Job es un hombre lleno de esperanza, lleno de paciencia, lleno del amor de Dios. Y este libro de Job sirvió muchísimo para este pueblo que estaba en el exilio, porque cuando ellos venían, y el libro de Lamentaciones, donde dice,
ellos se sentaban sobre una roca y decían, eran esclavos, recuerden que eran esclavos, y ellos decían, ¿de dónde me vendrá la ayuda? Invoco al cielo y le pido a Dios de dónde me vendrá la ayuda. Están a punto de meterme a la tumba. Soy como pájaro que meten en la jaula. ¿De dónde me vendrá la ayuda? Y entonces el segundo versículo, el texto dice, la ayuda me viene del Señor. La ayuda me viene de Él. Ellos, este libro de Job fue esperanza para un pueblo judío en el exilio. Y hoy será esperanza para todos los que nos están escuchando. Sí, pues vamos a hablar del libro de Job. Es una narración que nosotros vamos a escuchar, pero es una palabra, un aliento, una esperanza de Dios que Dios quiere poner en tu corazón. Yo no sé por el problema, la situación que tú estés pasando, la enfermedad que estés pasando, pero hoy queremos pedir que a través de esta lectura llegue a tu corazón una palabra de aliento, una palabra de confort, una palabra que digas, no estoy solo, Dios está conmigo. Adelante, Demetrio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De los textos de los libros sapiensales o de los libros profundos del conocimiento profundo de Dios, la historia de Job. En los primeros capítulos del versículo 1 y versículo 2. Había una vez en el país un hombre llamado Job. Era justo, honrado, religioso y alejado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, una quinteta de yuntas y bueyes, una quinteta de burros y asnos. Él era el hombre más rico en el Medio Oriente. Sus hijos solían celebrar banquetes en la casa de alguno de ellos, pues ellos convivían entre sí. Al terminar esos días de fiesta, Job hacía venir a cada uno de sus hijos, los bendecía y de madrugada hacía holocaustos por cada uno de ellos, sin importar que alguno de ellos hubiera pecado en su interior contra Dios, porque Job jamás dejaba de hacer holocaustos por ellos. Segunda escena. Un día fueron entonces los ángeles y se presentaron con el Señor. En ese momento también se acercó Satanás y le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay ninguno como él. Él es un hombre justo, honrado, religioso y alejado de todo mal. Satanás le respondió, ¿tú crees que su religión no es desinteresada? Si tú mismo lo has protegido y lo has creado, y le has protegido su hogar, a todos los suyos, y has bendecido sus trabajos, a sus rebaños, a todo lo que le rodea. Déjame tocarle y verás cómo él te maldice. El Señor dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo tocarás. Entonces Satanás se marchó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Susi, vamos a hacerlo así bien sencillito para todos los que nos están escuchando, viendo. Hay una narración, creo que comienzo con esto, hay una narración donde hay un hombre justo. Esto es bien interesante, tú que me estás viendo, porque muchas de las veces creo que empezamos con las preguntas y respuestas, Susi, porque para muchos de los que estamos quizás en el camino de Dios, y cuántas veces escuchamos decir a las personas, pero yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué conocemos tantas personas que son buenos y les pasan tantas tragedias, tanto dolor en estas personas? Enfermedades, calamidades, sí. De todo. Entonces, el libro de Job representa estas personas, este tipo de personas que son buenas en su interior, son buenas en el corazón. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, cuando a veces no encontramos una respuesta porque dices, yo no hice nada malo, estoy en el camino de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi economía no me rinde? ¿Por qué mi trabajo no me rinde? ¿Por qué mi casa no me rinde? ¿Verdad? Fíjate, Demetrio, que muchas veces en los congresos de sanación que tenemos, llega mucha gente dolida, enferma, triste, y siempre se refiere que Dios es un Dios castigador,
que Dios está enojado conmigo, que Dios no me ama. Y la pregunta es ¿por qué? Pues me diagnosticaron una enfermedad, porque mi hijo está en drogas, porque mis hijas tienen un esposo muy malo que las golpea. Entonces dicen, yo no hago el mal, yo voy a la iglesia de vez en cuando, a veces voy, o para qué voy si de todos modos me pasan cosas. Y este capítulo nos enseña que Job era un ser humano de su casa, un padre, tenía sus hijos, tenía todo, lo tenía todo. Pero llegó Satanás, o Satán, como habla aquí en la Escritura. ¿Quién era él? Era un ángel, es un ángel caído. Dios lo creó bello, luzbel, precioso, pero el orgullo, la soberbia, los celos, el querer ser igual que Dios, lo llevó a que Dios lo arrojara al infierno. Y cuando nosotros hablamos, a veces dicen, pero ¿por qué están hablando de él? Porque muchas gentes en este tiempo no creen que existe todavía el infierno. A estas alturas hay personas que no lo creen. Pero si volvemos a recapitular lo que Job tenía una familia. Exactamente. ¿Qué más tenía, Demetrio? Mira, hice una lista bien interesante porque vamos a ir despacito para que nos vayan entendiendo. Job tenía 7 hijos. 7 hijos, o sea, el número 7 representa la perfección, la perfección en la familia. En el Antiguo Testamento tener varones era una bendición extra de Dios. Tener 7 era, pues, Job estaba sumamente bendecido. En todas las áreas estaba bendecido. Dice que tenía 3 hijas. La palabra y el texto dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, más o menos 1,000 vacas, 1,000 burros. Pero todo esto te lo describe el Señor, o el texto quiere describírtelo porque quiere darte la idea que él era un hombre privilegiado, que no le faltaba nada. Y tanto que en el capítulo 4 te dice que era el más rico de la religión. No había hombre más rico que este hombre. Y hay una cosa, Susi, que esto ya lo debemos de empezar a practicar, porque antes de entrar a hablar de la desgracia y el sufrimiento de Job, vamos a empezar a hablar lo bueno y positivo. ¿Y qué estaba haciendo Job? Porque algo estaba haciendo. En los capítulos 5, 6, 7 en adelante, dice que Dios bendecía a Job porque juntaba a sus hijos, se sentaba a comer con ellos, traía a sus 7 hijos, a su esposa y a sus hijas, y entonces hacía unos banquetes, hacía unas fiestas, se sentaba a la mesa con ellos, los bendecía, y al atardecer, cuando ellos se iban a dormir, él hacía sacrificios y holocaustos por cada uno de ellos. Qué interesante. Wow. Ahora, estamos en otro tiempo. ¿A qué hora comemos? ¿A qué hora nos reunimos en la casa? ¿A qué hora llega el papá y la mamá y dejan todo lo que están haciendo por reunir a sus hijos? Estos tiempos ya pasaron. En la mañana me enviaron una fotografía donde todos lamentablemente a veces estamos con el celular, y a los niños chiquitos hasta una tableta les compramos para que no se entretengan, no molesten. ¿Cuándo es esa escena tan bonita que se reunían en las tardes, la familia, esperando al papá que llegara del trabajo, la mamá con la comida, los hijos estudiando? Esas escenas son tan hermosas, de que si yo digo, vamos a irnos hacia atrás a la edad de 7 años, qué hermoso era nuestra niñez, qué hermosa era estar en espera de la tarde, de reunirnos a comer, como Job lo hacía. Agradecer a Dios por la familia, por la comida, por el tiempo, por todo. Y esos tiempos ya no están. No, sí, pero son cosas, Susi, que debemos de rescatar y decirle a todos. Sabes que ahorita que estabas hablando de eso, me vino a mi corazón, a mi pensamiento, a mi corazón, una anécdota. Yo recuerdo que en mi casa, en mi familia, éramos pobres. Mi mamá, me recuerdo que salimos del pueblo,
salimos del pueblo y mi mamá decidió irse a la ciudad, a la gran ciudad. Entonces mi mamá, como íbamos avanzando en la ciudad, ella llegaba y yo me acuerdo muy bien que había baldíos y traía palos y hacía un cuadro con plásticos y yo me recuerdo muy bien que ella ponía unos cartones y era nuestra casa, ahí vivíamos, ahí éramos felices. Y después yo recuerdo muy bien cuando esta casa de cartón y de plásticos que nos íbamos moviendo, yo me recuerdo cuando ella por primera vez alguien le regaló quizás unas láminas de esas negras. ¿Se recuerdan estos que los que estamos en México? Y entonces puso láminas a los lados y por primera vez teníamos un techo. Yo me recuerdo muy bien ese día que teníamos un techo, pero me recuerdo esto de sentarnos a la mesa porque mi mamá en ese tiempo nos poníamos una leña, hacíamos una leña en la parte de afuera. Y entonces tenía unas ollas y ahí calentaba agua mi mamá y ahí cocinábamos en la tierra, así en el, sí, ya sabes. Entonces, pero eso se queda mucho porque eso te lo tienes siempre en tu corazón. Y eran felices. Éramos muy felices y me recuerdo una vez que era invierno, me recuerdo que llovía, que eso nunca se me va a olvidar y siempre le doy gracias a mi mamá, creo, de esta parte de sentarnos a la mesa, porque yo me recuerdo que era tarde, eran casi 6 de la tarde, yo me recuerdo que no habíamos comido. Y mi mamá, vino una vecina, fíjate, había unas casas así a lo lejos y en esa tarde específicamente vino una vecina y le trajo a mi mamá, fíjate cómo me recuerdo, le trajo una masa y en esa masa tenía pedacitos de, ¿cómo se llama? Chicharrón. Sí. Wow. Y comieron las gorditas de chicharrón. No, mi mamá hizo una especie de tortillas, pero eso nunca se me olvidó. Y mira, cómo te transportó esta palabra, esto de Job hasta tu niñez. Y yo lo dije solamente, recuérdense cuando uno tenía 7 años. ¿Qué hacía cuando estaba a los 7 años? No tenía preocupaciones, no pensaba si iba a vivir o no iba a vivir, no sabía si mañana iba a amanecer o no iba a amanecer, si la casa, aunque sea de cartón o como la tuviera uno, mañana iba a existir. Y uno era feliz. Uno tiene que regresar a confiar en Dios como un niño. El evangelio en la semana anterior nos hablaba de que dejen que los niños vengan a mí, pero yo reflexionaba en esto. Nosotros tenemos que ser como niños. Ahora no hay esa confianza, no hay ese amor, no hay esa espera de esa tortillita calientita, aunque estuviera uno en el suelo, pero era feliz. Ahora uno tiene un palacio, una casa, una sala, una televisión enorme. ¿Y dónde está la felicidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está todo lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos día a día? Y a veces, Demetrio, es bueno meditar en la palabra y volver a nuestras raíces como Job. Así, creo que, mira, que yo me recuerdo tanto de esta parte porque dice que Dios bendecía a Job simplemente con juntar a sus hijos y él hacía oración por ellos, al final del día hacía oración por ellos. Eran de las cosas que vas creciendo y tu mamá o mi mamá siempre hacía. Yo recuerdo siempre que agarraba esto, mi mamá siempre, cada noche, después cuando cenábamos, y ella nos ponía a rezar rosario. Yo me recuerdo que era todos los días, ella siempre estaba así hacía con su mano y nos decía que repitiéramos, o sea, y repetíamos, pero esas tardes de rezar el rosario creo que ahora que ya estamos más maduros en la fe y esto, son las bendiciones que traía el pan nuestro de cada día a la casa, las bendiciones que Dios nos daba en exceso, bendiciones en la pobreza, pero nos daba exceso. Y algo muy bonito cuando uno carece de algo, carece de cosas materiales, carece del amor, es cuando uno se refugia en Dios. Cuando uno carece de algo, busca siempre estar con alguien que esté contento, o busca a alguien que le hable de Dios. Y ¿sabes qué? Algo muy bonito, Demetrio, es que cuando nosotros tenemos los congresos de sanación y liberación, va mucha gente que ha estado como nosotros estábamos antes, con ese amor, con esa necesidad de buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? A veces tenemos que
pensar que Dios es un Dios castigador o tenemos que reclamarle. Cuando hacemos oraciones siempre viene a mi mente que las personas culpan a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios porque mi hijo lo mataron? ¿Dónde estaba Dios cuando me diagnosticaron cáncer? Dice la gente. Y Dios está en tu corazón, ahí, esperando que tú lo llames. Y Job es un ejemplo. Él lo tenía todo. Él pudiese estar sentado en una hamaca o ahí, nada más diciendo cuánto Dios, cuánto tengo, y ni agradecer a Dios. Pero ahí tienes una lista de qué era lo que le agradecía Job a Dios. Sí, porque vemos en el texto de Job que, a pesar de esto, me llama mucho la atención, es a pesar de que él tenía todo, lo tenía todo y lo tenía en exceso todo. Tenía una familia feliz, tenía muchas tierras y era el hombre más rico. Y entonces cuando estamos leyendo estos textos me doy cuenta que también es el hombre que más hace oración, que más confía en Dios, que es más fiel a Dios. Tanto que en los segundos capítulos, fíjense, cuando en los capítulos más adelante Dios se refiere de él, habla tan bonito de él. ¿Te has fijado? Le dice al demonio, ¿de dónde vienes? De la tierra. Andabas por la tierra. ¿Te fijaste en mi hijo Job? ¿Te fijas cómo me ama? ¿Te fijas cuánta oración me hace? ¿Te fijas cuál es justo, honrado, religioso? ¿Y cuánto apartado del mal está? Porque me ama. Ahí viene la envidia. Exacto, ahí viene la envidia. Donde dice, ¿qué le dice? Pero sí, porque un hombre tan cerca de Dios, porque vamos a traducirlo a las familias de hoy, Dios se puede referir a tu familia. Y cómo nos encantaría que Dios dijera, has andado por Chicago, te has fijado en mi hijo Ramón, te has fijado en mi hijo Ramón, te has fijado qué hace detrás de los controles, te has fijado, cómo lo amo, sí, cómo lo amo a mi hijo Ramón. Y entonces Satanás respondió, ¿tú crees que Él te ama? Él te ama porque lo tiene todo. Él te ama porque le has dado una familia excepcional. Te ama porque le has dado todo en abundancia. Lo que necesita. Le has dado porque Él no ha tenido necesidad. Por eso lo amas. Me recuerdo una visita a Michoacán y entonces estábamos en un pueblo muy, muy pobre y me recuerdo mucho de una señora que levantó la voz y le dijo, sí, ustedes aman a Dios porque ustedes lo tienen todo. Ustedes aman a Dios porque no les falta nada en Estados Unidos. Ustedes aman a Dios porque todo se los da, pero nosotros aquí vivimos en la pobreza, aquí vivimos en la enfermedad, aquí vivimos en la soledad, en los peligros, sí, pero nosotros, ellos no se dan cuenta del sufrimiento del emigrante, no se daban cuenta de todo lo que pasaba alrededor. Algo muy importante, Demetrio, ¿qué otra cosa Job decía? ¿Qué otra cosa tenía él ahí que le agradaba a Dios? Mira, Job era un humano lleno de un corazón grande. Cuando Job dice que es un hombre justo, un hombre que comparte la fe, que comparte sus dones materiales, sus dones espirituales que le dio Dios, lo comparte con toda su familia. Algo bien maravilloso e increíble en este texto de Job es que él nos enseña en la primera parte a ser agradecidos con Dios. Que la parte donde llega el sufrimiento, donde es el sufrimiento, la enfermedad, la tristeza, no importa porque él es un hombre agradecido de Dios. Claro que sí. ¿Cuándo es uno agradecido de Dios? ¿Cuándo uno agradece a Dios? Siempre agradece cuando uno recibe un trabajo, cuando uno se compra un carro, cuando uno se casa, cuando uno tiene hijos, siempre agradece a Dios. Y aquí en la lectura de Job, él dio gracias en lo malo. Cuando Dios hablaba tan hermoso de él, vino la venganza, vino el celo, vino el odio, vino todo, y dijo el enemigo, déjame probar
y él te va a maldecir. Bueno, ahí voy a poner un ejemplo un ejemplo que nos va a iluminar mucho a cada uno de nosotros. Porque preguntabas y nos explicabas en la primera parte de dónde viene y que es quien vamos a explicar en 2 minutos. ¿Por qué el demonio cayó? ¿Por qué se han preguntado muchas veces por qué si él era un ángel? El texto dice que se acercaron los ángeles y en medio de estos ángeles estaba Satanás con ellos. Uh-huh. Entonces Satanás se llenó de rencor, de celos, de envidia a su hijo Job. Pero meditando acerca de los textos del Apocalipsis, ¿cómo logró Luzbel atraer a un ejército de ángeles y llevarlos a la ajena, al infierno? Pero hoy vamos a poner un ejemplo bien bonito. ¿Se acuerdan cuando acaba de pasar un eclipse, ¿no? El famoso eclipse de los Estados Unidos. Y creemos unos tenían miedo. Unos tenían miedo, unos tenían temor. Pero creo que es así. Creo que Dios representa el sol, y la luna que va moviéndose tapa el sol, pero eso es Luzbel, eso es luz bella. Y todos, cuando estábamos en el eclipse, todos mirábamos hacia la luna, pero la luna no tiene luz propia, la luna no brilla por sí sola, la luna no tiene vida, la vida la tiene el sol que está detrás de ella. Uh-huh. Y entonces cuando Luz Bella se puso al frente de Dios, todos llevaron la mirada hacia la luna, hacia Luz Bella, hacia la oscuridad, y entonces se quedaron por un momento mirando la oscuridad, y entonces fue su caída. Ese es un ejemplo tan bonito de explicarle a los niños cómo fue, porque si Dios era más poderoso, sí, pero vino un eclipse, vino la luna y se presentó frente del sol, uh-huh, que al final pasa y el sol representa lo grande de Dios, la omnipotencia de Dios. Y la luna significa que solo no tiene luz propia, que Luz Bella como es no tiene luz propia. Algo que estaba leyendo en Timoteo 3:6 que decía: su propio orgullo, cuando se quiso igualar a Dios, la envidia, los celos que sintió cuando el Creador decidió hacer al hombre igual a semejanza de él. Es cuando él sintió ese coraje, ese odio. ¿Por qué iba a ser un hombre semejante a él estando él? Y muchas veces nuestro corazón se llena de odio, de coraje, de envidia, de celos, y por ahí va entrando el enemigo a la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos sobre una persona y estamos refiriéndonos o envidiando algo, no estamos diciendo: Señor, gracias a Dios porque Él tiene una buena casa, gracias a Dios porque Él tiene un buen trabajo, gracias a Dios porque tú lo has bendecido. ¿Qué entra a nuestro corazón primero? Un resentimiento, un recelo. Ay, pero si él que no hace nada le va bien y yo que hago bien no me va bien. Ahí viene el ejemplo de por qué si yo no cometo pecado, no hago nada, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y será porque no estamos haciendo las cosas bien? ¿Porque no estamos agradeciendo todo lo que nos pasa día a día? Es muy triste a veces ver a una persona que está enferma y está renegando de Dios. Dios no me ama, Dios no me quiere, ya Dios me volvió la espalda, dicen muchas personas. Sí, mira que en este texto es bien importante porque el demonio le dice al Señor: mira, dame 5 minutitos con Job y verás que te maldice. Dame 5. Te ama porque tú lo proteges, te ama porque tú extiendes tu mano. Tú te ama porque eres rico, te ama porque el Espíritu Santo está sobre de él. Te ama porque tú lo proteges, pero déjamelo sin protección. Deja 5 minutos. Y entonces le dijo el Señor: tócalo y verás. Porque muchas enfermedades, aquí hay una parte que me encantaría por primera vez en el programa a resaltar, y más adelante en otros programas vamos a ir hablando de las enfermedades que vienen de Dios y de las que no vienen de Dios.
Y cuando una enfermedad es una prueba para ti, cuando Dios te manda una enfermedad y es para la santificación de tu alma. Creo, y hay un texto donde hay un ciego de nacimiento, lo vamos a recordar en este momento. Está el ciego de nacimiento, pasa a Jesús y Jesús le devuelve la vista, pero le preguntan: ¿quién pecó, Señor? ¿Pecó él? ¿Su pecado lo tiene ciego o el pecado de sus padres lo tiene ciego? Dice: no, él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en este momento en la vida de él y todos crean en el Hijo del Hombre. Y muchas de esas enfermedades pueden venir así. Son temas que vamos a ir desarrollando más adelante, las enfermedades que vienen de Dios o no vienen de Dios, pero en específicamente esta enfermedad que Dios manda sobre Job. Ahí comenzamos, porque Dios le dio 5 minutos y según el texto solamente bastaron segundos para que la vida de Job se redujera de ese hombre poderoso, el hombre más poderoso de en ese tiempo, se quedara en nada. Voy a describir cada uno, si me lo permites. La primera parte dice que estaban todos sus bueyes, sus vacas, todo su ganado. El ganado que le había costado tanto trabajo. Llegaron unos ladrones, se llevaron todo el ganado y dieron muerte a sus empleados. Solamente, aquí hay una cosa bien importante. El texto bíblico dice: solamente quedé yo para venirte a decir. Dice que no estaba, ni siquiera había acabado de decir: Señor, me vinieron unos ladrones y se llevaron a todas tus vacas, a todos tus bueyes, solamente me dejaron vivo a mí, Señor. Cuando vino el otro empleado y ni siquiera había acabado de hablar, cuando dijo: Señor, estaba con todas las ovejas, todas, había 10,000, dice el texto que había 7,000 ovejas. Dice que cayó un rayo del cielo, quemó a todas las ovejas, incluyendo los sirvientes. Solamente quedé yo para venirte a decir, Señor. Todavía no estaba hablando, todavía no paraba de hablar cuando llegó el otro sirviente y le dice: mira, Señor, teníamos los camellos y vino una banda de malvados, de caldeos, vinieron y le dieron muerte a todos los sirvientes. Solamente quedé yo para venirte a decir. Todavía no acababa de hablar cuando vino el último y le dijo: Señor, tengo la noticia más terrible. Estaban todos tus hijos, tus 7 hijos y tus 3 hijas reunidas en la casa de la hermana mayor y estaban celebrando una comida. Cuando vino un huracán, pasó el desierto y este huracán era tan tremendo que pasó, derribó la casa y mató a todos tus hijos. Dice que entonces Job se levantó y desgarró, dice, abrió sus vestiduras, las desgarró. En el Antiguo Testamento era una clase de decir: no, ¿por qué me pasa esto? Es como una queja, sin hablar, es una queja muy representativa de rasgarse, de decir: Señor, ¿por qué me haces esto? Pero entonces empieza, en ese momento, Job toma las palabras más hermosas que he conocido, una de las palabras más hermosas que he conocido en este evangelio, en estos textos sapiensales. Si Dios me los dio, Dios me lo quitó. Y si Dios me dio las 7,000 ovejas, Dios se las llevó. Y si Dios me dio mis 1,000 vacas, Dios se las llevó. Si Dios me dio mis hijos, Dios se los llevó. Si Dios me lo dio todo, Dios se lo lleva. Hasta en este momento, si nosotros nos pusiéramos en los pies, en los zapatos por un segundo de este hombre, esto es difícil, es duro. Es una prueba, pero a fuego vivo. Y escuchándote, Demetrio, cuando dices: y le quitó sus vacas, tal vez a nosotros no nos quite las vacas, pero nos quite una casa. Yo me recuerdo cuando yo tenía una casa. Casas. Y ya no podía más y entonces yo me aferraba a mi casa y dije: Señor, dame mi casa, yo quiero mi casa, yo no quiero irme otra vez a rentar. Y un día me quedé pensando y le dije: pues si tú me la diste, tú me la vas a quitar. Algo mejor tendrás para mí. No me quitó la vaca, no me quitó los camellos, pero me quitó algo con que yo me sentía protegida. Sí. Y luego vino y me quitó muchas cosas más. Y yo me sorprendo porque Job no renegó,
no empezó a insultarlo, no le dijo, Dios, si tú eres un Dios de amor, a ver dónde estás, como muchos a veces hacemos a la primera. ¿Y él cuánto le pasaron? 4. Y nosotros a la primera empezamos a decir, y si Dios existe, ¿dónde está? Y si Dios no me hubiera soltado de la mano. Es lo mismo cuando nos da una enfermedad. Es lo mismo cuando muere. Él se murieron sus 7 hijos. Yo conozco personas que han muerto, su familia, hace 10, 20 años y todavía están sufriendo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y un día vamos a ir a reunirnos allá. Pero este mensaje, ¿qué es lo que Dios te ha quitado? ¿Las vacas? ¿Los camellos? ¿Qué es lo que Dios te ha quitado en tu vida? A mi vida, a mí, ¿Sí? personal. Hay que interrogar a Demetrio. No es que estaba preparado para todo, pero para esas preguntas. Bueno, algo, un ejemplo, no, o si no, de alguna persona que sepas. No, porque, bueno, de este testimonio, siempre trato de tomar los testimonios de una persona de otra, pero de esta señora voy a hablar, porque ya le había dicho que un día voy a tomar su testimonio. Encontré una señora, una pobre mujer, ella perdió a su hijo, estaba jugando básquetbol en la secundaria, estaba en la secundaria, él ya padecía del corazón, él estaba enfermo del corazón. Ese día estaba jugando básquet y cayó fulminado. Cuando yo conocí a esta señora, ella tenía cáncer desde aquí y todo el pecho, estaba regado todo el cáncer. Y entonces yo la pregunta que yo le decía, me decía ella, maldito tu Dios. Y yo le digo, ¿por qué tú maldices tanto a mi Dios? Dice, porque Él se llevó a mi hijo. Y le digo, descríbeme la muerte de tu hijo. Le digo, pero tú ya sabías que él estaba enfermo del corazón. Sí. Y entonces yo me quiero morir. Yo me quiero dejar morir porque se llevó a mi hijo. Pero sabes, cuando yo llegué a esta casa, había otros 3 niños. 3 niños chiquitos, yo creo el menor tenía unos 5 o 6 años. Y yo volteaba, los niños veían a su mamá morir. Y yo le decía, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no vale la pena luchar? Y dijo ella, porque era quien más amaba. Yo a él lo amaba porque era el más grande, porque es el que más amas. Entonces le preguntaba, y entonces ellos, si alguno de ellos hubiera muerto, ¿tú no te dejarías morir? Ese día y días después ella murió de cáncer, pero te quedas con esas fuertes impresiones en tu corazón. Yo creo que nunca se te vuelven a olvidar. Ella no supo darle a Dios lo que era de Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Recuerdo mucho también otro ejemplo así, bien sencillito, pero muy tan importante. La mamá había una mamá y ella tenía una niña y la atropelló un carro, la mató un carro. Ella tenía 7 años. Dice que ella odiaba tanto a Dios porque no le perdonaba. A Dios no le perdono que se haya llevado a mi hija. Entonces vino con padre, y padre le hizo una oración. Dice ella, ella misma vino y nos decía ella que esa noche tuvo un sueño. Dice, tuvo un sueño donde había muchos niños jugando en un jardín y yo estaba volando sobre el jardín y mi hija estaba jugando con esos niños. De repente vino de una casita Jesús y le dijo a los niños así, vengan todos. Hizo Jesús así y todos los niños corrieron con Jesús. Pero la única que dio 2 o 3 pasos fue su niña. Y ella le dijo, vaya con Jesús. ¿Por qué no quieres ir con Jesús? Y ella se quedaba, y en una de esas, dice, la señora volteó a verme y dijo, yo no puedo ir a Jesús por ti, por tu culpa, por tu falso amor. Si tú quieres que esté con él, es que tú quieres que esté contigo, no que esté con él, porque tú no dejas de llorar, tú no dejas de sufrir. Quieres que esté contigo, no con él. Y esos ejemplos, esas cosas tan reales y tan verdaderas que pasan en la vida de las personas, creo que eso te hace madurar mucho. En este ejemplo de Job, dejó a sus niños, los dejó porque Dios se los dio, Dios se los llevó. Y hay un texto en la parte, en el capítulo 3 en adelante, dice Job, mira, nací desnudo en el vientre materno, mi mamá me tenía desnudo en su vientre. Y entonces cuando yo muera me van a meter al ataúd desnudo. Todo me lo dio, todo se lo va a llevar, porque al fin del día todo es de Dios.
pero quitarle una cosa, vamos a ir a leer, voy a leer el texto del capítulo 2 de los versículos 7 en adelante, la quinta escena en la tierra. No se conformó Satanás con tocar a su familia, ni a sus bienes, ni a su casa. Dijo Satanás, ahora lo voy a tocar a él. Entonces dice el texto, y Satanás se marchó e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces Job agarró un pedazo de tela, se envolvió con ella y se sentó en medio de la ceniza, y entonces su mujer le dijo, ¿Todavía no has perdido tu honradez? Maldice a tu Dios y ya muérete. Estas palabras tan profundas y tan fuertes, dice que Satanás vino y tocó a Job, dándole muchas llagas desde la cabeza hasta los pies. No había parte de él que estuviera sana. Empezó a enfermarse Job, pero no maldijo a su Dios. Él se envolvió. El texto de la ceniza que menciona aquí, ¿se acuerdan de los textos cuando ellos hacían ayunos y penitencia? Ellos se cubrían con ceniza, se ponían la ceniza en su cuerpo, se sentaban sobre la ceniza, que era la alianza con Dios. Él se sentó en la alianza con Dios y entonces bendijo a su Dios. Pero la que no estaba muy feliz era la esposa. Platícanos de eso. Bueno, no estaba feliz. Pues, cuando uno ve que hay una tragedia en su familia, cuando ve que hay una tragedia y que la persona no reacciona y dice, bueno, en este momento está esta situación en mi casa, y muchas veces la mujer pone al marido, ¿verdad? Ay, y mi esposo no hace caso de nada, ¿verdad? Y mi esposo está viendo la tempestad, decimos, si no se hinca. Y uno a veces como mujer, en lugar de llevar la fe, lleva el pesimismo a la casa, lleva lo que otra vez, y ya te dije que no te va a funcionar esto, y ya te dije que hay muchas personas que en lugar de aumentar esa fe, la van sacando. Pero las personas que están firmes en la fe, pase lo que pase, Señor, yo estoy contigo. Y no es fácil, es difícil cuando uno está en una situación de que perdió una casa, de que perdió el trabajo, de que perdió un hijo, que perdió a sus padres. Y todavía tener esa paz de Dios es a veces imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando uno se acerca a Dios, Él lo levanta y va a estar ahí el problema, pero tú ya no lo vas a ver igual. Tú lo vas a ver con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con el amor de Dios, y te vas a sentar en la ceniza y te vas a cubrir con ceniza y vas a estar con Dios y nada te va a pasar. Y ahí nos lo cuentan las Escrituras. ¿Por qué Job no se paró y empezó a gritar por todo el pueblo? ¿Por qué no maldijo? Porque sabía que él estaba con Dios en todo momento. Y así debemos de ser nosotros, en todo momento estar con Dios. Viene una enfermedad, viene una tristeza, viene una angustia. Es muy bonito decirlo, pero ya cuando uno lo está viviendo es muy triste. Y a nosotros, yo creo que nosotros hemos pasado por situaciones difíciles en la vida, por momentos difíciles, pero Dios nos sostiene de su mano. Sí, creo que fíjate que el texto de Job es un texto lleno de esperanza, donde nos enseña específicamente esto, en la enfermedad, porque nos muestra la enfermedad, la muerte, la desesperación. Yo recuerdo las situaciones donde he estado muy difícil en mi vida, y yo siempre luego les digo, o les digo a mis amigos, o les digo a mis vecinos, a mis hermanos, es como si me metieran dentro de un globo y estás flotando dentro de un globo porque no encuentras una salida. Y por más que le gritas a Dios, por más que encuentras y le buscas el consuelo de Dios, pues no lo encuentras, no está. Pero debes de seguir adelante, debes de seguir y tener la esperanza, y recordar a Job, recordar que siempre él tenía esperanza, y que sea lo que sea, no puedo maldecir a Dios, no
debo de quejarme de Dios. Porque podemos Dios, encontrar. creo que al final Dios tiene un proyecto de vida en tu enfermedad, en mi enfermedad, tiene un proyecto de salvación en la vida de cada uno de Una nosotros. enseñanza. Sí, enseñanza en cualquier etapa de la vida, sea cuando viene la felicidad o cuando viene la tristeza, o sea cuando viene la alegría o viene el sentimiento de pérdida. Claro, es algo bonito, es algo emocionante, es algo contar. ¿Y cómo es que tú puedes llegar a tener esa paz? Hay un encuentro con Dios, hay un encuentro con Jesús, hay un encuentro con Mamita María, y ese encuentro es una conferencia, es un retiro, es ir al Santísimo, es asistir a la Santa Misa, es ir a confesarte. Ese encuentro es paso a paso, un paso a la vez, y así no se te va a hacer difícil. Tenemos muy pronto nosotros un congreso de sanación. ¿Por qué siempre andamos hablando de sanación, Demetrio? Porque hay diferentes tipos de sanaciones. Hay sanación física, sanación espiritual, sanación corporal. Sí, es tan importante porque cuando estamos en la comunidad y estamos en nuestra vida diaria, nosotros vemos la montaña. Para nosotros vemos la montaña, estamos arriba de la montaña y vemos todo el paisaje de abajo, ¿verdad? Pero cuando estás debajo de la montaña y el problema se vuelve tu montaña, entonces no encuentras una solución. Entonces este trabajo que Dios nos ha puesto en nuestras manos de llevar estos congresos es porque Dios te quiere dar una solución, Dios te quiere dar una sanación, Dios te quiere dar una libertad que no logras encontrar. En ese tiempo donde Job sufre o donde su esposa vamos a tomar ahora a la esposa de Job, donde la esposa de Job se siente frustrada, cansada, está cansada, desesperada. Muchos de nosotros, o sea, muchos nos sentimos así cuando estamos en el problema, en medio de la dificultad, pero hay esperanza. La esperanza de un congreso, por ejemplo, viene ahorita el congreso del 22, 23 y 24 de septiembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad. Ahí vamos a tener al Padre Loaiza. El Padre Loaiza, recuerdo una sanación así bien importante y que me dejó muy marcada en mi vida. Encontré una niña de unos 7 años. Esta niña era maltratada o como dijéramos acosada por muchos demonios. Ella era golpeada y eran de esos casos que nadie quiere hablar. Entonces recuerdo que llegué con Padre Loaiza, le puse a esta niña enfrente y yo recuerdo muchísimo que él hizo todas las oraciones de bendición, de liberación, pero al final dijo una palabra. Pasó una cosa tan extraordinaria con esta niña que se pudo sanar en esa etapa de liberación. Pero esta niña era la dificultad en su familia, la montaña que no podían subir porque tenía meses que era acosada cada noche por estos demonios, pero este padre pudo venir y hacer la liberación. Y esas sanaciones tan increíbles, esto se logra en estos congresos. Claro que sí. El padre Mauricio Loaiza es colombiano. Él es de los misioneros marianos. Él viene a participar en este encuentro que se llama Aviva tu Fe. Muchas veces nos hace falta avivar nuestra fe. Siempre decimos, sí, tenemos fe, pero ya fue un congreso. Ya tengo fe, pero ahí me quedé. Y esa Aviva tu Fe es esa fe que tenemos, que es como el granito de mostaza, que vamos a seguir plantándolo para que crezca esa semilla. Y el Padre Loaiza tiene un don muy bonito de sanación y liberación. Va a estar también la hermana Jenny. Ella viene de Miami. Ella también tiene un don muy bonito de prédica, de cantar, de sanación. Va a estar con... Permíteme hablar un poquito, hablar un poquito de Jenny. Porque creo que todos los predicadores que traemos tienen un sentido en la vida, han pasado por algo difícil en su vida. Cuando yo conocí a la hermana Jenny, ella, no sé, tendría 20 años, 22 años, pero ella me platicaba y así fue como conoció a Dios. Dice ella, yo iba a cumplir 15 años. Cuando yo iba a cumplir 15 años,
era la semana donde iba a ser mi fiesta de 15 años. Yo soñé mi fiesta de 15 años toda la vida, entonces ya llegaba el sábado, esto era como miércoles, dice, y yo me levanté temprano, dice Jenny, me recuerdo que me levanté temprano, mi mamá estaba en la cocina, yo le dije, mamá, voy a lavar los trastes. Ella me dijo, wow, va a lavar los trastes. Y entonces llegó su papá era un oficial, era un policía, y se sentó a la mesa. Empezaron a discutir, dice, mi papá y mi mamá empezaron a discutir, no me acuerdo por qué, pero era algo tan chiquito que no valía la pena. Yo volteé a mi mano derecha, dice, sobre mi hombro, y yo vi que mi mamá corrió. A mí me sorprendió que mi mamá corriera. Lo que enseguida escuché fue una detonación de una pistola, y yo volteé a ver a mi mamá, y mi mamá estaba tirada en el piso. Días antes de mi quinceañera, ella nos trae esta esperanza que por muy fuerte tu problema, tu frustración, que hay esperanzas, y la esperanza no es lo que hizo su mamá, pero ella vivió sumamente dolida con Dios por años por la partida de su mamá en el tiempo de su quinceañera. Pero ahora viene esta predicadora genial, Dios la usa tan maravillosamente en la sanación física, la sanación física, pero la sanación espiritual de la mujer. Tenemos siempre preocupación de tener estos tipos de prédicas, de predicadores, donde Dios pueda tocar el corazón íntegro de la mujer, porque cuando hay un corazón, dicen, cuando hay un corazón sano en la casa, tenemos una familia sana. Y algo muy bonito que es, a pesar de que en ese momento ella estaba pasando una circunstancia tan difícil y de que presenció la muerte de su mamá, ella pudo decir, ¿sabes qué, Dios? Ni existe, ¿sabes qué? Luego nos vemos, porque tú no estabas cuando mi mamá le sucedió eso, mas sin embargo ella se agarró de la mano de Dios para seguir adelante, y no solamente para su persona, sino para pasar a dar su testimonio a los demás, que se puede conocer a Dios a través del sufrimiento. Y vamos a agradecer a los que están viendo por Facebook, a Liz, a Silvia, a Patti, a Daisy. Les mandamos una bendición y queremos que no se pierdan ese congreso Aviva tu Fe. Alabanza, sanación, liberación, pero sobre todo vas a tener ese encuentro personal con Dios, que Él te está esperando. Bueno, vamos a hablar también, porque hay otro predicador y cantante, Camilo Martínez. Camilo Martínez es un niño que dice, su mamá literalmente nació muerto. Dice, cuando mi mamá me tuvo, yo estaba para morir. Lo que hizo mi mamá, dice, se fue al hospital y le dijeron, ya llevas a su hijo porque no hay nada que hacer con su hijo. Dice que su mamá le construyó una camita y le puso los focos cerquitas, como una incubadora casera. Y entonces, después de tiempo, dice que se salvó el niño, pero después de tiempo su mamá se dio cuenta que cuando pasaba la mano sobre la cara del niño, el niño no tenía ninguna reacción al movimiento de la mano, y entonces él quedó ciego por esta causa. Pero Dios lo bendijo con una gran voz, un talento increíble. Él ha traspasado, ha estado en Europa, ha estado en muchos lados llevando ese talento. Y algo que me llama mucho la atención de su mamá, me recuerdo un día que llorando me dijo, yo no quería vivir, yo siempre buscaba el suicidio. Cuando yo buscaba el suicidio me recordaba que era muy difícil llevar a un hijo ciego. Yo tenía miedo de criar a un hijo ciego y yo siempre quería quitarme la vida, pero ¿sabes cómo es Dios? Que el hijo ciego que yo quería abandonar cuando nació, Él me llevó por todo el mundo. Y yo me lleno de alegría, y yo veo a la señora y digo, wow, creo que Dios tiene proyectos grandes en la vida de las personas que no sabemos descifrar cuando estamos en el momento de la angustia y de la soledad y del fracaso. Y con hijos especiales que muchas veces juzgamos a una persona invidente, decimos un ciego, pero él ve con los ojos del alma, y él tiene un talento muy hermoso que Dios le dio, es cantar. Canta como Vicente Fernández, alaba al Señor, y cuando uno lo oye en vivo, el corazón se estremece y ve ahí la presencia de Dios.
También vamos a tener a Manuel Güereña, un predicador, que él lleva la palabra de Dios y él tiene un mensaje muy fuerte para los jóvenes, para los no tan jóvenes, y él siempre predica con ese entusiasmo, con ese amor, con esas ganas, que uno lo ve y se contagia. Sí, claro, pero también tenemos, siempre creemos que tenemos que abarcar las áreas, ¿verdad? Y este Güereña viene para tocar el corazón de los jóvenes, de nuestra juventud. Pero quiero hablar un poquito de Lupita Castro. En este congreso hemos querido tener a Lupita Castro en el área donde el testimonio de vida, cuando yo conocí a Lupita, ella estaba terminando sus televisiones, ella estaba en la televisión, estaba en la novela, estaban haciendo películas, ¿verdad? Entonces es tan impactante conocer una persona que de repente tú las ves en las películas y de repente dice, yo quiero predicar. Es más, la primera vez que la conocí me dijo, yo te digo una verdad, yo no sé predicar. Yo no sé, pero yo tengo mi corazón, quiere predicar y mi corazón se llena de alegría para bendecir a Dios. Entonces comenzamos en ese proceso de enseñanza de Lupita. Y ahora Lupita, bueno, ahora ella viene a cantar con música ranchera, dar un concierto, y ella adaptó muchos de sus cantos a la alabanza, y un testimonio de vida increíble. O sea, ella ha sufrido mucho, también ha sufrido de la columna vertebral, y también ella siempre me dice, mira, es tan difícil cuando tú te ves en la televisión, te ves con maquillistas, con empresarios, te ves con gente que te rodea mucho, pero de repente de la noche a la mañana te ves tirada en la cama con una operación en la columna vertebral y con un andador porque ya no puedes hacer nada. Se te acabó la fama, se te acabó el dinero, se te acabó todo. Dios se lo llevó todo. Y a veces así estamos esperando que se nos acabe todo para conocer al Señor, pero hoy es tiempo. Hay un tiempo para todo y este tiempo es para nosotros, para que nosotros estemos ahí. Va a estar el Ministerio Chequiná, como siempre, apoyándonos con sus alabanzas, y pues va a ser una noche de bendiciones. Van a ser 3-4 días llenos de gozo, que de verdad cuando uno sale de esos congresos sale lleno, sale total, sale como Job, agradecido. Tenemos a Miguel Paz. Miguel Paz es un cantante, él estaba en una agrupación, ¿verdad? Estaba en el área de California, entonces él lo conocimos. Junto con Ramón. Y cuando lo conocimos, él estaba tocando para el mundo, pero llegó el tiempo de cambio, llegó el tiempo de agradecer a Dios, llegó el tiempo donde su talento lo usa para componerle canciones a Mamita María, a Jesús. Es un muchacho muy emprendedor, con muchas ganas de salir adelante, y esa chispa que él tiene para la motivación, pues es de mucho en este congreso de 22, 23 y 24 de septiembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad. ¿Ya van a estar los boletos disponibles? Ya desde este sábado, y es cupo limitado, solamente 700 personas podrán entrar a este congreso. Sábado. ¿Los niños pagan? Los niños $5, menores de 7 años. Tenemos una misa de sanación el viernes, porque siempre estamos preocupados de que toda la comunidad, toda la comunidad aproveche estas bendiciones. Esto será en la iglesia de la Caridad el 22, 23 y 24 de septiembre. 3600 al sur de la 57 CT, Cicero, Illinois 60804. 23-24, va a ser desde el 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Todos están cordialmente invitados. Esperemos que vengan en grupos, que vengan esas personas que tengan en su corazón el deseo de conocer más y más a Dios. Y en los momentos difíciles vamos a alabar al Señor. En los momentos de pruebas vamos a alabar al Señor. Sí, voy a tomar un texto. Vamos a dar el teléfono, Demetrio, para que donde nos pueden contactar para los boletos. Voy a tomar el teléfono del 708-699-7935 al 708-699-7935 en las oficinas de la Iglesia de la Caridad y en todos los grupos de oración, en las librerías católicas. Ya estamos con Miguelito del Valle en el norte, la Santa Cruz aquí en el sur, la 56 y Pulaski,
La Guatra, y en todas las librerías católicas, Rosa pues Mística bueno, también va la a Rosa, repartir. Rosa Mística, ya estamos ahí, vamos a tener los boletos desde este sábado, ya empezamos toda esta gran publicidad y esta gran bendición. Creo que nos vamos a despedir con este texto maravilloso de Job, porque después cada uno de estos predicadores creo que hemos tomado, y Dios ha tomado el corazón y la vida de cada uno de esos predicadores, porque los ha pasado por el dolor, los ha pasado por el sufrimiento. Pero hoy el texto del capítulo 7 de Job dice: al acostarme pienso cuándo me levantaré, y se me hace larga la noche, y me canso de dar vueltas en mi cama. Tengo mi cuerpo lleno y cubierto de llagas, de costras y gusanos. Mi piel se rompe y mi piel se rompe y su pura pus. Mis días corren más lentos que un telar, y mi esperanza se consume, pero pronto veré a mi Dios. Con ese texto me quiero despedir, con este texto nos despedimos. Si tú estás en tu casa, hoy quiero verte a los ojos. Las palabras para decirle a una persona cuando estás en el proceso del sufrimiento, en el proceso de dolor, no sé cómo decirlas, porque decir una palabra de decirte yo lo siento no es suficiente. Me recuerdo cuando pasé a operación por un tumor que tenía aquí al costado. Yo estaba acostumbrado a llegar a los hospitales y decirle a los enfermos: ofrece tu dolor. Yo sano le decía a los enfermos terminales: ven, ofrecemos tu dolor y mi sacrificio de estar aquí contigo para la salvación del mundo entero. Pero cuando te encuentras en una cama de hospital, cuando te encuentras con tubos por todos lados, vomitando la anestesia y mucho dolor por todos lados, creo que y me puse por primera vez en el espacio del enfermo. Ya no les digo nada. Yo creo que Dios tiene un tiempo de sanación, y creo que ese tiempo es este 22, 23 y 24. No desaproveches ese encuentro con Dios. Me encontré una joven, con esto termino, una joven que ella maldecía mucho a Dios por su soledad, porque Dios no le mandaba un esposo, no le mandaba una familia, y ella peleaba, decía ella: peleo mucho con Dios. Ese día oramos, ella vino a un congreso, y después de un tiempo me dijo: mira, encontré un hombre maravilloso, me casé, pero ahora estoy en el hospital, pero el doctor quiere que aborte, porque ella era una niña, dice, tiene síndrome de Down. Me recuerdo que llegué al hospital, ella no cumplía ni 7 meses, el embrión, o sea, el bebé no cumplía 7 meses, y los doctores dicen: esto es un aborto, esto es desechable, esto ni siquiera se considera un bebé. Y entonces le digo: vamos a orar. Le hicieron una operación, una operación, y le dieron a su baby. Cuando vi a su baby, me decía ella: extiende tu mano sobre mi bebé y entonces él sanará. Yo me recuerdo que yo nunca en mi vida, nunca había visto un bebé. Yo nunca había visto un parto, yo nunca había visto. Y entonces este bebé no tenía piel, este bebé estaba transparente, todos sus músculos, todo se podía mirar adentro del bebé. Y yo estaba tan impactado con Dios, y yo le decía a la mamá: extiende tus manos todos los días, cada rato, y dile al Señor que la sane, porque el don de sanación está en el amor, en tu amor para tu niña. Sí. Y ahora la niña es una niña de unos 6, 7 años, con ojos verdes, maravillosa, con un poquito de síndrome de Down, pero que esas personas como ella, que en su tiempo estuvieron desesperadas en no encontrar la felicidad, que en estos congresos, en estas sanaciones, puede encontrar la felicidad. Dios se preocupa hasta en los detalles más increíbles y más importantes para la vida del hombre. Y algo muy bonito es ir y vivir el encuentro, vivir la presencia de Dios. Va a estar el Santísimo, vivir esa presencia, estar cara a cara con Jesús y decirle todo. Hay veces que no hace falta decirlo todo, él ya lo sabe. Entonces te esperamos, este congreso
22, 23 y 24, 25 de septiembre. Ahí en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad hay un amplio estacionamiento y todos son bienvenidos. Y damos gracias a Dios por esta enseñanza, no solamente para nosotros compartirla, sino para nosotros mismos, porque nos hizo llegar, reflexionar, en acordarnos. muchas cosas, a los sentimientos que nos afloran, el sentimiento. Estamos en vivo. Que nos hace llorar, nos aguantamos. Pero hoy le damos gracias a Dios por la vida, por tu vida, por la vida de cada uno de nosotros, y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que podamos vivir ese encuentro con Él y cada día ser mejores seres humanos y dar lo mejor de nosotros a nuestro prójimo, al que está a un lado de nosotros. Hay que darle lo mejor de nosotros porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Dios los bendiga, la Virgen Santísima les guarde y los esperamos en el Congreso. Gracias, pues nada más me queda decirles una parábola. Con esta parábola ahora sí nos despedimos. Había un hombre que tenía tenía su huerta y tenía también unos sembradíos de milpa, tenía sus milpas. Y entonces se daban los elotes más grandes y más maravillosos y su fruta era la más bonita y las manzanas más grandes y más bellas de toda la comunidad, de todo el pueblo. Y un día llegaron a preguntarle, ¿qué haces tú para que tu fruta, tus elotes, todo lo que está cosechado en tus yardas, en tu jardín, sea lo más hermoso de todo el pueblo? Y él dijo una cosa bien sencilla: cuando empieza la primavera, cuando termina todo la primavera y cuando termina la cosecha, yo guardo las semillas de mis mejores frutos y se las regalo a los vecinos, se las regalo a todos los vecinos del pueblo, de la colonia, se los regalo a todos los que están y todos los que me rodean. Entonces, cuando yo tengo las mejores semillas que mi jardín da y las regalo a mis vecinos, a mi familia, a mis hermanos, entonces cuando estas dan fruto, el polen que viene de esos jardines hace que sea mejor mi fruto, sea mejor mi jardín, porque la bendición que sale de ellos cuando tú diste amor para tu familia y para los que te lo rodean, tú lo recibes con una abundancia mejor. Amén. Porque Dios no se queda con nada, Dios nos da todo en manos llenas. Nos vemos la próxima semana, nos vemos aquí en Directo a tu Espíritu. Gracias por ayudarnos, gracias por ser parte de la familia y compartan estos videos, estos textos, compartan estas transmisiones, porque va a ser de enseñanza profunda para alguien Amén. Que está esperando la palabra. Y esos frutos se van a volver muy hermosos. Dios los bendiga, la Virgen Santísima los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que estamos haciendo es avivando el espíritu.